Ya está la lucecita roja, que es lo que me interesa. Y vamos allá. Bienvenidas mis divas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos un tema interesante y muy relevante, el divorcio. Pero no vamos a hablar del divorcio de la manera tradicional, sino que nos enfocaremos en los divorcios colaborativos y su diferencia con los divorcios conflictivos. Cómo pasar de un mal acuerdo a uno que sea aceptado por todas las partes. Para ello contamos con la presencia de una experta en la materia, una abogada especialista en divorcios colaborativos, la doctora Verónica Alfieri, que nos va a explicar en qué consiste este enfoque, sus beneficios y cómo podemos transportar la experiencia tan difícil en algo más manejable y respetuoso para todas las partes. No te lo pierdas, que empezamos. Esto es No es un drama, el podcast donde te vamos a contar la parte buena del divorcio y a darte el empujoncito que te falta para hacerlo realidad. Porque divorciarse no es un drama y aquí te lo vamos a demostrar. ¡Quédate! Vale, en primer lugar, bienvenidísima Verónica. Hola, ¿Qué tal estás? Estela, un placer estar acá compartiendo este espacio. Estoy en Argentina, pero desde ya que una sorpresa la invitación y me parece que compartimos miradas, así que allá vamos. Claro que sí. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cómo te decidiste a especializarte en este tipo de derecho? Yo me especialicé en el derecho de familia y más específicamente durante años trabajé en el área como de alto conflicto. Así que tenía divorcios de esos que duran muchos años, que son muy dañinos, pero me había transformado en una experta en eso y en toda la materia judicial que implica. Así que agotada de ver tanto daño un poco en las partes y en los niños y pensando cuál era la alternativa para mejorar mi abordaje y mi participación profesional, mi compromiso. Empecé a trabajar de otra manera, un tanto instintivo, y después me enteré que en el mundo existía el derecho colaborativo y que de hecho era una forma muy valiosa para abordar los conflictos del derecho de familia, no solo el divorcio ni la separación, sino también otro tipo de conflictos. Y ahí me especialicé, me formé como abogada colaborativa y así vengo trabajando en este tiempo que me parece una forma como muy valiosa e interesante compartirles eso. La verdad es que sí es súper bueno. O sea, el transformar en algo malo, que ya de por sí un divorcio es una de las cosas más traumáticas y más de difícil gestión que pasas en tu vida, transformarlo en algo bueno siempre es un punto a favor. Cuéntanos cuáles son los principales beneficios del divorcio colaborativo en las parejas que deciden separarse. Bueno, el divorcio colaborativo tiene, digamos, como pilares que son como fundamentales, y es que los protagonistas sean las partes, que sean los que marquen las pautas a seguir. Los abogados solo acompañamos y asesoramos jurídicamente. Todo el periodo de acuerdo o negociación sobre las pautas importantes, que tiene que ver con las pautas relativas a los niños, a los hijos de las partes, o las pautas que tienen que ver con los bienes. Todo eso sucede fuera de tribunales, en el estudio, en un ambiente amigable, confidencial, muy valioso, porque también se trabaja con especialistas de otras áreas cuando vemos cómo armar ese equipo colaborativo para acompañar a la familia en este rediseño, porque, a ver, convengamos que tenemos una familia que va a seguir siendo esa familia, pero que ahora va a vivir en dos casas o va a armar dos modelos separados. Entonces, esa separación y ese proceso va acompañado por los abogados y también puede que esté acompañado por otros profesionales, sean terapeutas de las partes, coach, un licenciado en administración de empresas o un contador, si nos tienen que dar una mano con un tema económico puntual. Pero la idea es que toda esa base de rediseño para que ahora
vivan en dos casas separadas, niños, más que nada, porque el divorcio, si fuese solo de los adultos, ya está, se termina y no hay Claro, bienes para compartir, pero lo valioso es que el norte del divorcio colaborativo está en cuidar y proteger a los niños y que esa sea la prioridad de los adultos. Así que es todo para construir, muy reparador, muy sano para las partes y para quienes participan de este proceso. qué bueno, qué bueno. Me estás contando y ojalá existieran más gente así. Háblanos de los riesgos que existen en los procesos conflictivos y cómo podemos evitarlos. Wow, y ahí hay muchos, muchos riesgos. Los procesos conflictivos son un riesgo en sí mismo de perderse. O sea, yo he visto a muchas personas a las que me ha tocado acompañar que se han perdido, se han desdibujado, tienen accidentes, tienen enfermedades, niños que enferman y hacen síntomas en el medio de los procesos. Ese es uno de los grandes daños de un divorcio conflictivo, los traumas que quedan, no solo en los niños, también he visto efectos traumáticos en los adultos, así Sí. que sí, son muy perjudiciales. Otro de Mm. los riesgos que tiene es que toda esa energía que deberían poner en la nueva vida, en el nuevo formato y en compartir con los niños y en pasar unas hermosas vacaciones, un lindo fin de semana, esa energía que se vuelca a cómo destruir al otro en un proceso judicial. Muchas veces somos incapaces de imaginar todo el daño que quedar atrapados en el odio, la violencia, el rencor, el enojo, genera en los integrantes de la familia. Y ahí sí, cuando Sí, vamos por todo, por cargados con toda esa emocionalidad negativa, destruimos todo, incluso dejamos de mirar a nuestros hijos. Así mm, que la oportunidad es tomar distancia del conflicto, pero bueno, no se puede y el que queda atrapado en el conflicto se asegura años de estar en tribunales, no obtener ninguna ganancia, todo lo contrario, todo es una pérdida. Así que, bueno, creo que también ahí lo que vale mucho más allá de nuestros amigos o quienes acompañan en el proceso es también el profesional que elegís para que te acompañe en tu proceso de divorcio, porque lo que está bueno de ver es si nuestro cliente está cargado de una emocionalidad negativa y su objetivo es romper o destruir, es importante que el profesional lo traiga a la realidad, le cuente cuál va a ser el perjuicio para toda la familia, claro, y para ahí. claro. Nosotros en la comunidad de divas y en el programa de acompañamiento que tenemos durante todo el proceso de divorcio trabajamos mucho eso, ¿no? Le explicamos los pros y los contras y les decimos trabajamos mucho en la persona para que entienda que no por ceder en una cosa o no por aceptar algo que en principio no aceptaba está perdiendo, sino que al revés, puede ser que esté ganando mucho porque al final tener a la familia contenta y pensar en el futuro y no en el presente es muy bueno Es que, para todas las partes. Si tú estás enfocada en que por narices tiene que ser, yo qué sé, entregar a los niños a las 7 de la tarde porque sí, porque siempre ha sido así, porque tal, pero de repente nadie se ha parado a preguntarle a la otra parte, oye, ¿por qué quieres hacerlo a las 8? Sino que no, es que me ha dicho que es a las 8, ya, pero ¿alguien se ha parado a preguntar el por qué? Justo la semana pasada hablábamos en redes sociales de que un padre le deja a los niños a su abuela para irse de fiesta. Y claro, entonces, bueno, me llegaron, iba a decir una palabrota, pero me llevaron un montón de críticas y un montón de mensajes. Es que estás aceptando una violencia contra la mujer, es que estás aceptando que esa persona siempre esté dependiendo de tal, es que está... No, o sea, alguien se ha parado a preguntarle a ese hombre por qué lo ha hecho. Porque es verdad que me llegaron varios mensajes y unos eran
es la despedida de soltero de mi hermano, se lo he dicho a mi exmujer no puede, pues se lo dejo a mi madre, ¿vale? Y entonces el mensaje es, mi ex le deja a los niños a su madre para irse de fiesta, correcto. Otro era, es la final de la Champions, estoy todo el día con mis hijos, pero quiero esas 2 horas para ver el partido de fútbol tranquilo y no tener que estar pendiente de mis hijos. Son 2 horas, pero es correcto el mensaje de le dejo los hijos a mi ex para irme de fiesta, porque estás en un bar, estás de fiesta y estás... Claro, es que nadie se para a preguntarle a la otra parte el por qué, sino que ya estamos con nuestras creencias y con nuestra vivencia, con las uñas atacando, cuando lo más fácil es dialogar y decir, vamos a ver, si yo quiero que entregarlo a las 7 y tú quieres entregarlo a las 8, vamos a ver el por qué y vamos a llegar a un acuerdo. O sea, es que es lo más fácil del mundo. Y en la mediación, cuando nosotros trabajamos en la mediación, es eso. Yo creo que es más o menos el divorcio colaborativo que tú estás comentando aquí en España en la mediación. Y es eso, es cuáles son los pilares fundamentales que tenemos que trabajar y sobre eso ponemos sobre la mesa todas las cartas, todas las alternativas que hay y vamos a ver cuál es la beneficiaria para todos. No solamente para mí como madre o para ti como padre, sino que a lo mejor estamos acostumbrados a que sea custodia compartida de una semana o custodia exclusiva de 15 días, 2 días. Pero es que hay un montón de opciones y nadie... o sea, hasta que no te metes en estos temas, no lo sabes. Entonces, puede ser que sea una custodia 334, puede ser que sea una custodia, yo qué sé, hay 1000 opciones dependiendo de cada familia. Bueno, pero hasta que no te metes... Lo valioso del proceso colaborativo es eso, abrir alternativas, o sea, la creatividad, y es un diseño a medida de cada familia, tal cual. O sea, no cerrarnos a la posibilidad de lo que es usual para otros, lo que es común, o como fue para mí en el caso de que sea hija de papás divorciados. Claro, sea hija de... O sea, todo eso nos va marcando. Entonces, es importante para mí, y tomando lo que vos decías, como centrarnos en nosotros mismos, poder y darnos la posibilidad de empatizar con el otro, cuál es su necesidad, por qué lo está pidiendo así, y desde ahí construir, porque lo más importante es que este vínculo es indisoluble, el vínculo que tenemos como familia. Entonces, protegiendo ese vínculo y abriéndome a la posibilidad de la creatividad, desde ahí podemos armar un hermoso rediseño familiar. Claro. Y no necesariamente pararnos en el batallar y en lo que nos baja la persiana y nos impide ver como posible, porque sí, todo es posible si lo miramos desde ahí y si la prioridad son los niños, el bienestar de nuestros hijos. Y después si como adultos podemos lograr hablar, porque vamos a seguir teniendo vínculos, o sea, pasa que vamos a ser padres de los mismos hijos durante toda la vida, abuelos de los mismos nietos, o sea, es hacia ahí. Pero bueno, hay que trabajar mucho con el proceso personal. O sea, me parece hermoso este trabajo que haces con Divas, porque por ahí, o sea, poder mirar todo el contexto, no solo la parte de que nos está atravesando como el conflicto del divorcio en sí mismo. Claro. Cuéntanos, a mí me preguntan muchas veces la típica frase, de hecho, ayer mismo tuve tres chicas a las que yo cuando llegan a la comunidad les pregunto, cuéntame, ¿cómo estás? ¿En qué situación estás? Y las 3 me han dicho, esta semana me han dicho que nos separamos, estoy súper perdida, no sé por dónde empezar. Cuando a ti te llega alguien así, cuéntame cuál es el proceso completo de trabajo que hacéis para llegar al divorcio. Bueno, el proceso completo cuando alguien viene a consultar es, por supuesto, esta escucha activa, identificar en qué momento está la persona que nos consulta y desde ahí contarle que existen 2 modelos de procesos como para iniciar. Uno es el modelo del proceso del divorcio tradicional, que es lo que dice la ley, y otro es abrirse a la posibilidad de un proceso colaborativo, reparador, de negociación. Y también intercambiamos en esa primera entrevista
la consulta de si la persona está acompañada por un terapeuta, en qué instancia está de su propio proceso, porque sabemos que a veces este tipo de procesos, cuando existe la posibilidad de transformarse en un proceso destructivo, arrasa con esa persona. Entonces, la idea es cuidar, prepararla, darle los pros y los contras de cada uno de los procesos y que elija libremente y sí que sepa, y si nosotros detectamos que falta un poco de trabajo personal o que sería interesante tener una entrevista acompañada por su terapeuta para hacer hincapié en qué es lo que hay que cuidar, en qué es lo que hay que proteger, vamos por ahí también y trabajamos en equipo con el profesional, Sí. psicólogo o quien la está acompañando. ¿Sí? Esa sería como la primera entrevista. Después de esa primera entrevista y que quien nos consulta elige cuál va a ser el proceso que va a tomar, hacemos un diseño a medida de lo que nosotros entendemos que está bueno y va a sumar para esa familia. Y si esta propuesta o plan de trabajo es aceptada, pasamos a firmar un convenio de confidencialidad, porque ese es uno de los pilares y lo más importante es que todo lo que se vuelca en el medio del proceso después no va a poder ser utilizado ni en un juicio, ni en una red social, ni se puede filtrar por cualquier medio. Y digamos, acuerdo que se firma de confidencialidad, también se presta conformidad al trabajo colaborativo. Y ahí determinamos qué cantidad de meses podemos quedarnos intentando negociarlo todo sin llegar a tribunales. Y ahí depende, digamos, en qué instancia está el conflicto de separación. Podemos pautar unos 3 meses, unos 6 meses, siempre puede ir extendiéndose, pero la idea, como es cuidar la familia, es que este proceso sea intenso y que todos queramos quedarnos en reconstruir la familia y no irnos a matar a tribunales. Así que apostamos todos a hacerlo de esta manera. ¿Qué pasa cuando la negociación fracasa o falla? Cuando la negociación fracasa o se traba, como digo yo, hay un momento que yo quiero quedarme En con la... roca, como dicen en ajedrez, en tablas, estamos en tablas. Cuando estamos en tablas hay distintas formas de destrabar la situación. A ver, una de las formas es sumar la mediación como dentro del proceso colaborativo. Otra forma, y es algo como novedoso, que lo estamos trabajando en el estudio, es yo soy consteladora familiar, así que estamos integrando herramientas de las constelaciones o herramientas sistémicas. Qué bueno. Muy interesante y ha sido hermoso, muy gratificante. Trabajamos sobre un diagnóstico sistémico y todo lo que no es visto por el sistema con la herramienta de las constelaciones. Y ahí se despliegan un montón de puntitos excluidos y bueno, ahí mezclamos como cuestiones como sistémicas y se destraba muchas veces las negociaciones. O sea, no es magia, es poder ampliar la mirada, como Claro. siempre. No es que uno está haciendo, no es magia, es ampliar la mirada y con la mediación, Claro, al con final es extrapolarte y subir arriba y ver el mapa entero, ¿no? amplificar, claro, sí, tal cual. Claro, qué Esa es la idea. bueno. Sí, sí, y la verdad que el resultado es muy bueno y también muy reparador para quien se abre a tomarlo. Sí, y a Claro, nosotros como abogados también, porque destraba la cuestión y nos mete en otra instancia de esa evolución del conflicto, digamos, sí, sí, vamos sí. Es avanzando, porque buenísimo, la verdad. otra idea que también es muy buena, a veces creemos que si no acordamos todo, o que si las partes no acuerdan sobre todo, no hay acuerdo. Y esto es como todo proceso, pasito a paso. Así que cada escalón va sumando, aunque el acuerdo sea mínimo. Arrancar por
con quién están los niños el fin de semana, o cómo vamos a Sí, hacer con fiestas especiales, ya es un montón, porque vamos como recuperando la confianza y claro. acompañando a estos papás a recuperar la confianza y ahí puede ser que se vaya destrabando. Otra herramienta es un coordinador de parentalidad, que es un tercero que, que trabaja con los papás para organizar los temas cotidianos de los niños y esto también funciona porque no son ellos que en algún momento álgido tienen que estar hablándose y coordinando, que eso a veces trae mayor conflicto. Bueno, hay muchas herramientas. La idea es abrirse y dar rienda suelta a la Eso creatividad también acá. es buenísimo. ¿Cuáles son los retos más comunes a los que se enfrentan las parejas durante un divorcio colaborativo? O sea, los 3 puntos que sí o sí siempre pasan. Siempre sucede que tienen muchísimas diferencias para comunicarse, que por ahí están hablando sobre lo mismo, pero en distinto idioma. Así que ahí también hay que sumar al proceso un facilitador de la comunicación o un experto en comunicación que los ayuda. Nos ha pasado con parejas que han venido totalmente decididas y se han reencontrado y se han reconciliado. O sea, eso ¡Qué también. bueno! Sí, sí, ¡Qué bueno! sorprendente. O sea, de manera sorprendente. Pero la idea es esa. Tienen estas diferencias de comunicación. Hay diferencias que no logran determinar qué es lo que quieren ellos y qué es lo que les sirve a ellos de manera individual, sino que siempre están mirando un poco la forma de jorobarle la vida al otro. Y Sí, entonces ahí, claro, es volver a vos y a vos qué te sirve, qué te suma, cómo te gustaría que sea. Esto también pasa muy seguido. Y después las grandes diferencias se ven en el tema de los niños y en el tema de los bienes y con quién, cómo dividimos. Ahí se presentan sí. otras, otras cuestiones también que Sí, yo creo que acompañan. Sí, lo eso es. económico. Los 2 puntos fundamentales es el dinero y los niños. Sí. Y donde más, por lo menos aquí en España, donde más se traba todo es en esas dos cuestiones. Estamos hablando siempre, También, ¿eh? En Argentina también. claro, Sí. estamos hablando siempre en estos tipos de divorcios que no hay ningún tipo de violencia, ni ningún tipo de desigualdad entre ninguna de las partes, ni ninguna tarea superior que pueda frenarlo. Cuéntanos en qué situaciones no sería recomendable optar por un divorcio Un colaborativo. negocio colaborativo nunca podría avanzar cuando hay violencia de género, cuando hay una disparidad enorme entre las partes, cuando una de las partes está muy vulnerable, en esos casos es imposible. O sea, acá hablamos de dos personas que pueden sentarse a dialogar, que no está el eje de la violencia presente, porque en ese caso es imposible construir, porque la idea es destruir, digamos, de alguna de las Claro, partes. Entonces ahí hay un perfil patológico, tampoco es posible trabajar en un espacio colaborativo. ¿Sí? En el espacio colaborativo, la idea es rediseñar esa familia que seguirá siendo familia. Si la historia viene por querer romper a la mamá o, o viceversa, al papá de sí. mis hijos, Mm, no hay posibilidad de trabajar sobre los acuerdos. sí. ¿Y qué rol juegan los niños en el divorcio colaborativo? ¿Cómo se asegura esa imparcialidad o ese que sea el centro ellos? Bueno, eso es una de las cosas más lindas de trabajar en los procesos de divorcio colaborativo, porque con autorización de ambos padres podemos sumar a los niños al proceso. Así que yo he tenido casos donde los niños, con autorización de sus papás, trabajan sobre su propio convenio de parentalidad. Entonces, hemos trabajado como que lo construyen ellos, que lo hacen gráfico, lo dibujan y se lo llevan para pegarlo en la heladera Qué de, bueno. de la casa de sus papás.
participan en que sí y que no. También sumamos a los terapeutas de los niños, en muchos casos, con orientadores familiares para trabajar en qué estaría bueno para que los vean, o sea, sumar herramientas donde los niños tengan voz. Otros casos, Exacto. niños más grandes, adolescentes. También hemos propuesto que cuenten con la presencia de un abogado del niño, para que también lo que no pueden decir ellos lo pueda decir otro, pero ponerle voz en el medio del proceso colaborativo. Así que la verdad que se han presentado muchas situaciones, pero la idea es que nadie quede fuera Eso es. de la familia. Está genial. Eso de darle voz a los niños a mí me parece fundamental siempre. Es Y fundamental. más en estas. ¿Y qué otro? Hemos hablado de terapeutas, hemos hablado de coaches, hemos hablado de abogados. ¿Cuáles son los profesionales que deberían, según tú, incluirse sí o sí en un tipo de procesos como el divorcio colaborativo? Bueno, ahí depende de cada familia y de la problemática o lo que tenemos como puntos de conflicto a resolver. Los profesionales que se pueden sumar, los que enumeraste, psicólogos, coaches, terapeutas, un facilitador de la comunicación. En el estudio también trabajamos con facilitadores visuales, que cuando hay niños o no, con los adultos, el dibujo o la imagen es disruptiva y fija cuál está siendo el motor del conflicto o hacia dónde vamos, y eso es muy, facilita la El entendimiento. negociación. Y después hemos trabajado también con algún experto en criptomonedas, porque nos toca hacer una división de un patrimonio en cripto, contadores, asesores financieros, porque también, por eso digo que la verdad que a mí misma me ha sorprendido este tipo de procesos, porque también hemos trabajado con papás que se han animado a construir un patrimonio autosustentable para sostener los alimentos de sus hijos. Entonces diseñamos, o sea, de las criptomonedas pasó eso y fue hermoso. Después con otros papás también que apostaron a invertir para que esto funcionase como de reserva para los alimentos de los hijos, y ese patrimonio quedó como autónomo, y ahí sí nos hemos abierto a trabajar con contadores, con orientadores familiares también, ¿qué otro tipo? Con algún agrimensor, en algún caso puntual, con alguna división de alguna propiedad, pero sí, es abierto. Obvio que el profesional que se sume al proceso colaborativo también tiene que saber o tener una pequeña formación o una introducción para saber de qué se trata, porque a veces traer a alguien de afuera hace que sin conocer cómo funciona esto, claro, y haga un comentario fuera de lugar y volvamos a matarnos. Volvamos a la casilla de inicio. Sí, así que hay que ser como muy cuidadoso con quién y qué traemos. Hay que prepararlo. Sí. Jolín, es buenísimo. Una preparación previa. ¿Cómo puede una pareja que está ahora mismo en alto conflicto prepararse o asimilar la decisión de iniciar un proceso colaborativo? O sea, tú como abogada, a ti te llega una persona diciendo me quiero divorciar, me quiero separar, y se lleva a matar con la otra parte. ¿Cómo se va gestionando eso hasta llegar al proceso colaborativo? A ver, me ha pasado en casos que están ya en tribunales y donde las partes han tenido como muchísimo conflicto, que en algún momento algo les hace clic a ellos de querer bajar, o están agotados o se han enfermado, y es por ellos. Y si no, cuando vienen a verme, que están cambiando de abogado o haciendo una consulta, les muestro realmente cómo va a ser el camino si continúan por ahí,
y un poco esto mostrarles cómo va a ser el camino si siguen por La ahí. visualización. La visualización y un poco lo que te contaba antes, que en el estudio hay una facilitadora visual, el mostrárselos como en el dibujito animado, hace de efecto, no. ¿Y cómo Wow, hago para sí. salirme? Claro, ¿cómo hago Es, para salirme? Y ahora quiero volver acá, quiero intentarlo de esta manera. Y bueno, y ahí sí, quien no tiene un trabajo personal, comienza a hacer su propia tarea, hacerlo. digamos. Yo trato de no acompañar, o no, sería distinto. No estoy acompañando a personas que no estén en un espacio eh, de acompañamiento terapéutico personal, si es que detecto que hay algún conflicto serio y esa persona no está pasando un buen Capaz. momento o no está bien o lo necesita. O sea, yo puedo como acompañar, el estudio puede acompañar con todo lo colaborativo y abrir un montón de posibilidades, pero si esa persona no lo puede tomar o está tomada por un enojo, por la violencia o lo que fuese, hay que Mm, abrir a que avance en su proceso personal para después poder acompañarle. sí. Ahí vamos. Tengo una última pregunta y es ¿cuándo te mudas a España? Porque Me gustaría, necesitamos más profesionales como tú aquí en España, me necesitamos, gustaría. Eh, Sabés que en España también está el modelo del divorcio colaborativo. Sí, pues ponme pero en contacto con abogadas que trabajen de esa forma porque vamos a hacer un equipo guay. bueno, Porque eso yo creo que es muy necesario aquí bueno, es necesario en todo sitio, pero tener contacto con las personas con las que nosotros trabajamos que tengan ese punto de vista me parece brutal, me parece fantástico y desde aquí las abrazo y las apoyo lindo. porque creo que necesitamos más abogadas que luchen no por los bienes y ni por contentar a tu cliente, sino por contentar a todas las partes, que es de lo que se trata. Que esto sea un beneficio para el futuro y no tengamos que estar siempre tirando de léete el convenio o recurrir la sentencia o trabajar o... No, porque en realidad lo que suma, lo que le suma a la familia es poder autogestionar ese conflicto, digamos, porque si lo dejamos en manos de otros, es imposible, o sea, no sabemos cuándo va a terminar. Así que al tener esta posibilidad de autocomponer o autorrepararse, que eso viene a ser un proceso colaborativo o a colaborar en eso, eh, nada, todo es beneficio. Y después a lo que me decías de España, lo que es súper importante de los procesos colaborativos es como es 100% negociación y trabajo como de acompañar a las partes, eh, no tiene fronteras. O sea, yo estoy trabajando con argentinos en procesos de divorcio en Arabia Saudita, en Qué bueno. Dinamarca, sí, en México o en Francia. Y sí, no existen los límites territoriales porque lo que uno tiene para aportar va mucho más allá. Después hacemos el contacto con el abogado del lugar en el que están y trabajamos en conjunto, pero ya tenemos como la base de lo que va a ser ese Sí. divorcio trabajado con nosotras. Así que nada, hermoso. De Entonces ya esta está, manera. ahora te tomamos los datos. Oye, una pregunta que me ha surgido así de repente. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo el divorcio, tengo el convenio, lo tengo todo y quiero hacer una modificación de medidas o tengo que recurrir por un incumplimiento de ese convenio? ¿Cómo se trabaja eso desde vuestro punto de vista? En nuestro caso nos tomamos un tiempo como para trabajarlo en el estudio o con un mediador, ¿sí? No sé en España cómo es el seguimiento de estos pequeñas cuestiones o diferencias que pueden ir surgiendo de los acuerdos originales. O sea, acá tienen que volver a mediación y volver a iniciarse judicialmente. Y nosotros hacemos como un paso previo de retomar el contacto con ambas partes y trabajarlo en el estudio de la misma manera que con el colaborativo, qué es lo que no está funcionando, por qué no está funcionando, hacemos un pequeño diagnóstico, se los mostramos a ambos Ujú. y,
con una propuesta de trabajo, y si se puede trabajar colaborativamente, fantástico, porque ya firman un acuerdo y se presenta en tribunales solo para homologarlo. Y si hubiese un convenio que no se está cumpliendo, sí, ya ahí ya habría que ir a tribunales e intimar el cumplimiento judicial. Perfecto. Para resumir, me ha encantado mucho, la verdad es que me está abriendo mucho la mente el saber que podemos contar no solamente con un abogado y un psicólogo, que es lo que aquí en España es tradicional, sino que hay muchos profesionales de ámbitos que son complementarios, que pueden ayudar y pueden dar mucha luz a que el convenio y a que el divorcio sea de una forma a largo plazo, aceptada por todos, y que no sea ninguna lucha de poder como tenemos siempre en la mente. Me gustaría que me resumieras esta charla con una reflexión final para que cuando las chicas escuchen este podcast se les quede esa frase resonando en su cabeza. Bueno, a ver, a modo de reflexión final, para las divas. Para mis Primero, divas. eh, a por ustedes, eso es, centrarse, respirar profundo, elegir las batallas, empoderarse, y desde ahí todo es posible. O sea, no cerrarse a ningún formato, a ningún mandato, tratar de no escuchar el afuera, y tomarse el tiempo que sea para elegir el profesional que quieran que las acompañe. Yo les recomiendo siempre como una lista de los innegociables, lo que no estoy dispuesto a permitir en este proceso de divorcio. Y sobre eso establecer un orden de prioridades, y allá vas, a por vos. Qué bueno, lo acabas de decir y es verdad que una de las cosas que trabajamos nosotros también en el programa de acompañamiento cuando hacemos la planificación del divorcio y del convenio es eso, es sácame tu lista de imprescindibles, de lo que Lindo. sí o sí no estás dispuesta a no a ceder, sino que sí o sí es prioritario para ti. Y vamos a empezar a trabajar sobre eso. Y al decirlo tú es que, bueno, pues algo estamos haciendo bien. Hermoso, no, hermoso, compartimos Sí, 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 sí. ese formato. Y creo que es lo más importante, es esto de no perderse, diluirse Mm, en el proceso. Es sí. eso. Pues, Verónica, muchísimas gracias por esta charla. Me ha encantado, de verdad. Como te he dicho, me ha También. abierto mucho la luz. Millones de gracias por compartir todo lo que has compartido, por dar una visión diferente a lo que es lo tradicional para estas divas que están iniciando el proceso y se sienten súper perdidas y verdad que se sienten como muy mal emocionalmente, ¿no? Ese mensaje de estoy destrozando mi familia, estoy destrozando la familia, la vida de mis hijos, estoy tal, con profesionales como tú, les hacen ver que no están destrozando nada, sino que pueden incluso mejorar tu familia y mejorar tu vida y la de tus hijos si llegamos todos a un acuerdo y trabajamos todos para el mismo fin. O sea que me gusta Totalmente, mucho. La verdad es que cuando totalmente. descubrí lo del derecho colaborativo me gustó, pero lo del trabajar el sistémico, o sea, es que a mí me ha explotado la cabeza. Así, qué Es bueno. Igual a maravilloso. mí me encanta porque no es un drama, es un divorcio. Para mí es como mi lema. Yo digo, bueno, eso, el fracaso Claro, de un proyecto, la ruptura de ese proyecto no significa que terminó tu vida, no. nada. Así que Es un visto desde ahí, capítulo, es un capítulo y como yo lo digo muchas veces, para nosotros, para mí, por ejemplo, fue un prólogo. O sea, es el prólogo de mi vida porque mira, me casé muy joven, tuve niño muy joven y casi que no decidía yo. Yo era el como, bueno, pues como todo el mundo lo hace, pues venga, pues vamos, pues, ¿sabes? Sin pensar si era lo que yo realmente quería y lo que no. Ahora con la edad, con la madurez, te sientas y dices, yo sé ya lo que quiero, sé lo que no quiero y sobre eso trabajamos. Entonces, para mí, ayer hablaba con Alba, la otra chica con la que entrevisté en el podcast, y hablábamos de eso, ¿no? De que tenemos una vida anterior, es como si nos hubiésemos reencarnado con nuestra mejor versión ahora y trabajar en un futuro es maravilloso. sí, tal cual, eso que vos contás se reproduce una y otra vez con, con las clientas, o sea, todas.
atravesando este tipo de procesos marcadas por los mandatos, por las historias familiares y Claro. mucha culpa. Bueno, hay que trabajar en eso porque es tal cual, no es un drama. Sí, de hecho lo que hablabas de las constelaciones a mí me impuso mucho porque la primera vez yo me separé 2 veces y la primera vez que yo me separé mi abuela estaba falleciendo, o sea, le quedaba muy poquito. Entonces yo fui a una terapeuta que trabaja en las constelaciones y a trabajar mis vidas pasadas y descubrimos que mi pareja no la había elegido yo, la había elegido ella y Pero, fue, os prometo, mi abuela falleció el 20 de noviembre y yo me separé el 24. wow, mira, pone piel Fue de pollo. como, claro, y además es que su mensaje siempre era, es que es el hijo el nieto que nunca he tenido, es que es el nieto, mi abuela tiene 5 nietos. Bueno, qué fuerte, porque ahí sí, un trabajo sistémico para Sí, sí, destrabar. sí, y de repente era como, claro, es que estoy viviendo una vida que me pertenece y en ese momento solté claro, y todo se calmó, o sea, estábamos en el ojo del huracán, no sabíamos por dónde salir, no sabíamos cómo, y de repente se soltó y se calmó, se quedó todo un mar en calma y fue maravilloso. Y os prometo que 4 días después me separé. No, increíble lo que contás, va así, yo lo Es vivo, como, claro, digamos. yo lo vivo porque fue mi abuela la que dijo, ya está, yo ya me he desvinculado, ya puedes soltar. Desde lo sistémico, constelatorio, digamos. Tu abuela lo había elegido, tu abuela fallece y ya no era, no tenía nada que ver con tu elección Claro, personal. Y entonces eso claro, invita a esa separación que de hecho vos decís que te marcó y estás viviendo mejor también desde aquel momento, desde aquella decisión. Sí, es claro, así. después ya yo me aferraba, de hecho volví con él, me aferraba, pero es que ya no era, ya no, ya no. Entonces, claro, cuando de repente me di No hay cuenta de forma. que no, exactamente, claro, la primera vez es que fue muy brutal. Entonces, cuando yo fui a la terapeuta, seguimos un tratamiento y un tiempo yendo, entonces me decía, Celia, es que te estás aferrando a algo que no es tuyo, es que ya no está. Entonces, Ya cuando de está. repente dices tú, ostras, es que es verdad, o sea, sé que desde el primer día, y además fue clarísimo, llegó la chica, me miró, me hizo el estudio de las constelaciones y tal, y de repente me dice, tu pareja no es tu pareja. Digo, ¿cómo que no? Dice, no, a tu pareja no la has elegido tú. Tú tienes, de hecho, una abuela falleció cuando yo tenía 2 años, la otra seguía viva. Me decía, es que tu pareja no la has decidido tú, a ti te la han impuesto esto y esto y esto. Y decía, ostras, pues sí. ¿Cómo fue ese momento para vos? Me quitó mucho peso encima. Sí. Te prometo que, claro, porque yo empecé con el chico con 18 años, me casé con 22 y había algo, su familia empezó a tener hijos, yo como soy la mayor, de hecho soy la única que tiene niños en mi familia, no tengo sobrinos, no tengo primos pequeños, no tengo nada. Y su familia empezó a tener hijos y yo decía, pero si es que yo no puedo tener hijos con esta persona, o sea, yo no me sentía capacitada para tener hijos con esta persona. Claro. Entonces, a raíz de trabajar, vino como impuesto. De hecho, el primer niño vino después de un tratamiento. Yo tenía un tratamiento para no quedarme embarazada, no me acuerdo cómo se llama esto, De fertilización. de infertilización. Me dice el médico, te lo tienes que quitar porque llevas ya 15 años, tienes que hacer un descanso porque tus ovarios no están funcionando bien, tal. No te preocupes si en 6 meses no te ha venido la regla porque no pasa nada. Vale, sé el momento, el día, la hora, o sea, todo, de cómo Exacto. fue esa concepción, Sí, sí, porque fue sí. la única vez. Entonces, digo, pues menos mal, estaba entonces deseando qué tal. Y el segundo fue después de la píldora del día después. Wow. Y tuve un accidente de tráfico estando embarazada, que me decían que el niño no iba a sobrevivir. Yo estaba embarazada de 18 semanas. Me decían que el niño no podía sobrevivir y el niño ahí está, que hoy cumple 8 años. Wow. Sobrevivió. Claro que Claro, y sobrevivió. entonces es como,
Claro, y entonces yo volvía a mi terapeuta y decía, dices que no lo estás decidiendo tú, no estás viendo que tú estás poniendo todas las trabas posibles y aún así está sucediendo porque no lo estás decidiendo tú. Igual, con mucha apertura fuiste a hacer la consulta con la Sí, terapeuta, sí, con la sí. consteladora, porque En realmente realidad fui porque me dijo mi jefa que ya estaba yendo a esa chica, me dijo, tienes que ir porque el bloqueo que tú tienes, que no sabes, claro, yo llevaba un momento en que no sabía ni quién era ni cómo era, yo me sentía que no era yo. O sea, yo sí, siempre he sido súper vivaz, súper extrovertida, participaba mucho en las reuniones de empresa, tenía siempre mucha iniciativa y llegó un momento en que me iba apagando. De hecho, me operaron porque pensaban que tenía un problema en las cuerdas vocales. Yo no podía ni hablar. La gente no me escuchaba cuando yo hablaba. Y me separé y mírame. O sea, tengo un podcast. Imagina si hablo. y acompañando y ayudando a otras mujeres en el Y proceso. dando voz a muchos Hermoso, sentimientos y a muchos pensamientos que tienen hermoso. muchas mujeres. O sea, Sí, imagínate. Y eso para mí sí, fue brutal. Esa chica la adoro. Ha sido una parte fundamental de mi vida. Yo se la recomiendo a todas las personas que están por mi entorno, se la recomiendo porque es que fue clarificante. un despertar, ¿no? Porque eso es Sí, 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 sí. iluminador. Y el hacer orden indefectiblemente lleva a que pasen otras cuestiones que uno en ese momento no las puede Claro, ver, pero cuando todo se ordena, o sea, ay, y claro. me recupero yo. Eso es. Sí, y cuando empiezas a soltar, es como ya está. Así que estaba intentando luchar contra algo que no era mi lucha, que no lo estaba decidiendo yo. Esto es un bonus de vida ahí. Cuando lo resolviste, se resuelve en la constelación y es un bonus de vida para ir para Sí, adelante. Sí, 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 increíble. Hermoso. la verdad que sí, la verdad que Gracias sí. por compartirlo, pues me encantó. Nada, al contrario, yo se lo voy contando a la gente. Hay gente que no lo ha probado. Sí que es verdad que te digo que los que me miran así como diciendo, esta tía está loca, ¿de qué está hablando? Es porque no lo ha probado nunca. Claro. Porque cuando lo pruebas, te explota la cabeza. O sea, una prima mía justo, casualidad de la vida, ella iba por su historia, yo iba por la mía, empezó a ir a una psicóloga y esa psicóloga le recomendó a una chica. Una Pues consteladora. una terapeuta, me dijo, una terapeuta holística. Vale, muy bien. Pues nos ponemos a hablar hace 2 meses, pues es la misma chica. Mirá, Digo, ¿se llama tal? Y dice, sí. Y es así, así, así. Sí, digo, tía, es la mejor persona del mundo entero. Yo eso con mi familia no lo puedo hablar porque me miran como bichos raros. Mira, la hippie esta que me está contando aquí que se ha fumado. claro, pero no importa, no importa lo que Pero digan. es una de las primas con la que menos contacto tengo de personalidad, pero que hemos descubierto que somos, de hecho, trabajamos en el mismo sector, nos rodeamos de mucha gente, pero como que estás en el mismo círculo, tú estás en una punta y en la otra y no nos vemos, nunca nos hemos sentado a hablar ella y yo, y de repente ahora que lo estamos haciendo hemos descubierto que tenemos un montón de cosas en común y de hecho es que tenemos un montón de gente interrelacionada Claro, que mirá, claro, que nos nutre a las dos. y que las Y es, comparten, y que las sí, comparten. tanto Genial. profesionalmente como personalmente, pero es que ya cuando fue, vamos a la misma chica y nos dice más o menos lo mismo, porque mi abuela era una señora con mucha presencia, con mucha energía, con mucho, ¿sabes? Era una luz brillante a la que todo el mundo va atraía y nos dijo lo mismo a las dos de la misma persona. Y digo, tía, no nos conoce, o sea, ella no sabe que es mi prima, no sabe quiénes somos, no sabe tal, pero nos ha definido perfectamente Pero la misma bueno, sensación. como otra prueba, ¿no? De lo que es y lo que son las constelaciones y la herramienta de la constelación, porque además imagínate, vos contabas de tu familia, pero imagínate yo, abogada, contando en algún Esa es congreso, otra. que estaba intentando unir las disciplinas y que yo quería, bueno, imagínate las miradas, ¿qué le pasó? Terrorista. Sí, 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 ha sido Claro, todo un porque el derecho desafío. normalmente es como muy formal, muy sus puntos a seguir, no te puedes salir de esto, las leyes son las leyes, hay que acatarlas, no puedes cuando haces una interpretación diferente ya como que se te ponen encima diciendo que eso no es posible, qué tal, y Claro, de pero repente unir unas disciplinas que son tan diferentes. sí, muy diferentes, pero sí
entiendo que los abogados tenemos que humanizarnos, o sea, además el derecho de familia, o sea, estamos trabajando, las personas depositan en nosotros como todo su historia, todo su drama, todo su conflicto, hay niños, o sea, todo esto me parece Sí. que suma como en la humanización del profesional. Así Sí. que nada, hermoso. Sí, la verdad que sí. Muy divertido, muy sorprendente y sobre todo liberador. O sea, Sí, ese momento para mí fue muy liberador. sí, ya lo creo, es como sacarte una mochila enorme que traías y Sí. que no sabías que la Claro, traías. yo estaba intentando luchar, no sabía ni contra qué luchaba y de repente me dijeron, pero es que tú ahí no pintas nada, o sea, sal fuera, suelta. Y Sí, solté. Y ya es como genial, salí flotando de allí. genial, me encanta. Bueno, de nuevo, Verónica, millones de gracias. Un placer para mí. Preséntate un poquito, cómo podemos localizarte, dónde te encontramos, cómo podemos contactar contigo. Estoy en Instagram, dra.veronicaalfieri. Ahí me van a encontrar. Vale, ahora lo pondré en las notas del podcast, pondré el enlace para que vean tu perfil y también vamos a etiquetar en todos los canales donde se publique y ya está, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí. Mi valiente, hasta aquí, igualmente. Mi valiente y decidida diva, gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, por supuesto, te pido que lo valores en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en YouTube, en todas las plataformas en las que estamos, que compartas con otras mujeres y con hombres a los que les puede interesar y, por supuesto, que te unas al club de divorciadas valerosas, porque va a ser lo mejor que has hecho por y para ti. Te invito a escuchar el próximo episodio de No es un drama, es un divorcio, aquí los jueves a las 7. Un besazo muy grande.